Bueno, grabando, ahorita sí, empecemos pues. Bueno, voy a ponerles primero una imagencita acá para que veamos espérenme un momentico aquí, ventana, ¿sí? Esta imagen, pues es bien curiosa, no sé si ya habían visto a este artista, ¿alguien lo había visto? Y no más, yo no lo habíamos visto conmigo tampoco, ¿no? Bueno, esto es un artista bien curioso porque es, digamos, de una época bastante lejana, ¿sí? Es por allá en los lados del Renacimiento, un poquito después de la Edad Media, y ya concebía este tipo de imágenes en las que se basaba pues en elementos orgánicos para crear una figura, para elementos inanimados, por decirlo así, generar algo animado. Todo, absolutamente todo lo que hay en esta imagen es una fruta o una verdura o una flor, absolutamente todo. Entonces, a veces cuando miramos estos ejercicios nuevos o que pueden ser como un boom en temas de arte contemporáneo, de alguna manera todos tienen una influencia en alguna parte, en algún lugar. Y eso lo podemos ver en el cine, lo podemos ver en fotografía, lo podemos ver en dibujo. Digamos que siempre se ha estado explorando de muchas maneras. No necesariamente todo lo que se hace es nuevo, ¿sí? Sí hay mucho por hacer y yo considero que en términos artísticos esa exploración nunca termina. En este momento a veces es complejo llegar a hablar incluso de originalidad o llegar a hablar incluso como que una idea es verdaderamente novedosa. Las hay, pero siempre han sido producto de indagar en algo que alguien ya hizo, en un trabajo anterior, en algo que de pronto ya estaba preconcebido, ¿sí? De puro chiripazo, de pronto a alguien sí se le ocurre algo, investiga tanto que logra descubrir de pronto algo que hace un punto de referencia para que más adelante eso se reinvente, se transforme otra vez. Por ejemplo, Da Vinci en el Renacimiento pues tomó muchas cosas de la Grecia clásica y basándose en eso pues trabajó la perspectiva y todos estos conceptos pues de armonía, simetría, proporción y terminó desarrollando la técnica del esfumato y demás, ¿sí? Entonces para ver que a veces estas ideas o todo esto que parece como tan nuevo, de alguna manera siempre tiene una incidencia, por eso es tan importante lo que hablamos hace 8 días con el tema de la imagen, con el tema de crear nuevos contenidos, para que sean, digamos, esos ejercicios de ustedes o esos trabajos digamos, de los estudiantes o de nuestros contextos, los que terminen siendo referencia para otras cosas. Entonces, digamos que en términos de pintura, también se ha explorado mucho. Ustedes saben que pues al principio era simplemente una exploración de pigmentos por allá en el Paleolítico, luego ver cómo esos pigmentos se van especializando. En el Renacimiento pues ya hablamos del artista como tal, aparece esa figura de artista consolidada. Del Renacimiento para atrás, la gente simplemente sabía algo técnicamente y se le pagaba por eso, pero cuando el artista empieza a firmar obra, cuando se comienza a considerar como un genio, como un maestro, como alguien que tiene cierto don, capacidad, que recibe una musa inspiradora, ahí ya cambia, digamos, la perspectiva del creador, de artista, ¿sí? Es como un concepto mucho más sublime. De Renacimiento para atrás es muy complicado encontrar obras firmadas, por ejemplo. Y pues digamos que con todos estos conceptos precisamente de Grecia, el Renacimiento, la pintura, pues ustedes pudieron ver cuando vieron pintura o en historia del arte, como esa estética barroca, esa estética, digamos, neoclásica, esa estética del romanticismo, pues le apuntaba siempre a un realismo, a una interpretación de la realidad tal cual, a una interpretación de la realidad lo más acertada pues, posible. Y con esto me estoy refiriendo a dominar el dibujo, dominar técnicas como las sombras, carboncillos, diferentes pues elementos como óleo, acrílico y demás, acuarelas, para lograr conglomerar una figura que se parezca a lo más parecido a lo que yo estoy viendo. Ese siempre fue como el afán. Y bueno, sabemos que con esto de la fotografía y ese quiebre que se hace pues en esa crisis de la imagen que hay cuando aparece la fotografía, se comienzan a explorar otras formas y aquí es donde se empieza a poner también muy interesante porque surgen como unas nuevas miradas
de cómo yo voy a trabajar esa parte pictórica. Hace unos días estuvimos viendo, cuando estuvimos trabajando como el tema del color y el lenguaje visual desde el color, cómo había artistas que simplemente se validaban de ciertos colores para transmitir una emoción o de ciertos tamaños o formatos, eh, para lograr sintetizar muchas cosas. La pintura o el dibujo comienza a buscar una síntesis, comienza a buscar como una forma mucho más fácil de representar algo, fácil en términos de legible, de que se pueda reconocer. Ya se pierde ese interés por un realismo, se comienza a alejar el artista de las formas tradicionales de hacer, y esto permite que se den nuevas miradas y que el ojo comience a abarcar otros panoramas en términos de pintura y en dibujo también. ¿Sí? Pues aquí vemos a Picasso, ya lo hemos hablado varias veces, el tema de la influencia de África en su trabajo, esa perspectiva que está, digamos, como distorsionada, se ve de muchos puntos de vista. Y es bien interesante pues cómo aquí la imagen comienza a tomar otras connotaciones. Yo les he dicho varias veces y soy muy insistente en esto y se puede volver como medio harto que le diga siempre, pero es importante el tema de saber que ellos conocían la técnica, y precisamente usaban ese conocimiento para generar otras imágenes. No lo que muchas veces se cree, que ellos no sabían dibujar, no sabían pintar y les salían estas cosas. A veces en talleres, por ejemplo, yo he tratado de trabajar cubismo o trabajar, digamos, otras vanguardias, y se da uno cuenta de que no es tan fácil como parece, a nivel de color, a nivel de textura, a nivel de todo lo demás. Entonces digamos que aquí vemos una imagen cubista, una imagen de Picasso, prácticamente el papá de la pintura cubista, el que dio como origen a ese movimiento, y esto creó ya una brecha muchísimo más grande, porque luego los futuristas utilizarían una estética similar, esta geometrización de los cuerpos y esta distorsión también de la perspectiva. Ustedes saben que todo lo que tiene que ver con arte tiene que ver también con lo que está pasando socialmente, con lo que está pasando en nuestras vidas. Curiosamente, por la época que aparece el cubismo, también aparecen estas teorías de la energía atómica y demás, y esta sensación general también de que todo puede ser muy volátil, de que todo puede ser muy, de que todo se puede fragmentar también en cualquier momento, ¿sí? Entonces digamos que son cosas que están a veces ligadas, no podemos como mirar una obra fuera de su contexto, porque a veces nos arroja muchísima información. Por lo menos el arte expresionista es un arte que se da entre guerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Hay un lapso de tiempo que la juventud estaba deprimida, no sabían para dónde pegar, no sabía qué iba a pasar, había una incertidumbre rarísima en todo el planeta, y los artistas, los jóvenes, comenzaron a manifestar esa incertidumbre. Curiosamente, hace 100 años, ¿sí? Estábamos más o menos como saliendo de una Primera Guerra Mundial y bueno, todo despedazado y como qué va a pasar ahora. ¿Sí? Entonces digamos que en ese sentido a veces somos como muy cíclicos, y pues el arte siempre va a reflejar, digamos, todo eso que acontece allí. Aquí tengo una imagen de una artista colombiana que hizo la imagen en un contexto, pues, digamos, de los años 40, 50, 60, o si mal no estoy mucho antes, ¿no? Como que es de los 40, sí. Aparece pues ella con esto, muchos artistas de Colombia se van para Europa, por allá comienzan a aprender, comienzan a traerse todas esas técnicas para acá, y obviamente pues se va a acomodar al contexto. Aquí estamos hablando del expresionismo, ¿sí? Cuando les hablo de expresionismo, acuérdense de la obra El Grito de Evan Munch, que está así como en un puente naranja, para que reconozca más bien, más o menos cuál es la estética del expresionismo, en la que a ellos les interesa más expresar una emoción, un sentimiento, un pensar, más allá de la forma y más allá de que quede estructurado totalmente. De hecho, a veces distorsionan la realidad de manera intencionada, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos ver prácticamente unos buitres devorándose el país, ¿sí? Hay unos seres ahí como medio escabrosos, arropados con la bandera de Colombia. Se podría simbolizar a la patria como esa mujer allí hambrienta y pues siendo despedazada por carroñeros, ¿no? En últimas,
el ave que nos representa es, en esencia, es un carroñero, ¿sí? Y bueno, esta es Débora Arango, una mujer, bueno, es la que aparece en el billete de 2000, ¿no? Es una mujer que tenía unos contrastes bien interesantes, una mujer súper recatada, que perfectamente podía ir a misa todos los domingos y llegaba a su taller a pintar cosas así. Y obviamente generó muchísima polémica porque siempre ha habido también como cierta, eh, pues como cierto sesgo en muchos temas, ¿no? Entonces es complejo. Y en esa época pues era mucho más complejo. Ahorita al menos hay unas leyes y hay como cosas en las que uno se puede validar para defenderse hasta cierto punto, pero en esta época estamos hablando de que era bastante, ¿cómo se dice? Bastante irreverente hacer ese tipo de cosas. Y más hablando de una época en la que la mujer no tenía tanta voz y voto como lo puede tener ahora. Entonces era muchísimo, era muy mal visto pues que una mujer hiciera este tipo de cosas, hablar de desnudos, hablar de política, y ella simplemente lo hizo. Entonces es un referente bien interesante para el arte colombiano, Débora Arango. Eh, Chévere que le hubieran puesto en un billete de más denominación, pero bueno, al menos está García Márquez en el de 50, pues ahí con la literatura. Entonces, digamos que es bien interesante cómo el arte tiene un contexto. Y lo más curioso, o en parte también lo más triste, es que esta imagen yo la puedo traer hoy en día a este contexto y se puede leer igual, ¿sí? Porque históricamente, lastimosamente, se han hecho, eh, pues, no se han pasado muchas cosas a nivel social que uno pudiera ver representadas en una imagen similar a esta. Entonces, bien particular pues lo que sucede en el contexto nacional con los hechos artísticos. Bueno, entonces aquí tengo también, el arte comienza pues a buscar otras formas de representar, a buscar otras miradas, otras estéticas, y surgen cosas como esta. A ver, muestro por acá, es que el arte tiene unas cosas bien loquitas. ¿Hasta ahí vamos bien? Por ahí vi el mensaje de Wilfran, está bien, doña Esperanza está como tratando de conectarse, una diligencia, algo así. No hay problema, menos mal la clase la estamos grabando. Buenas noches, profe. Sí, señor, lo que me Hola. llamó ahorita. Me dijo que le tocó salir de carrerita ahí a hacer una diligencia, pero que ya se volvió a conectar. Vale, listo. Bueno, aquí hay varios elementos interesantes en términos de creación de imagen. Uno, vemos a Duchamp con la silla y la famosa rueda de bicicleta, que es como un agente o un ícono del dadaísmo, este movimiento dadaísta que empieza a jugar prácticamente a burlarse del arte. El dadaísmo lo que hace es ser totalmente irreverente, rebelde, y ese sí prácticamente se le vuelve la piedra en el zapato al arte académico, porque es básicamente un grupo de artistas que siempre comienza a decir como que el arte es elitista, el arte solamente lo entiende la gente que estudia, el arte solamente lo entiende la gente de plata, el arte es para todo el mundo, y comienzan a trabajar este tipo de obras donde el objeto lo vuelve en arte. Y si el objeto lo vuelve en arte, entonces cualquier persona puede volver un objeto arte, y comienzan a jugar con todo esto. En realidad los papás del arte contemporáneo, yo me atrevo a decir que son los dadaístas. Los dadaístas jugaron mucho con esto. Luego el pop art jugó también un poco con ese tipo de cosas, pero yo diría que los dadaístas fueron con Marcel Duchamp como el primer cimiento del arte conceptual, que pesa muchísimo más la idea y pesa muchísimo más lo que está detrás de esa imagen que la imagen misma. Después sigue una imagen que ya utiliza diferentes texturizados, que desde el cubismo, por ejemplo, la imagen comienza a validarse también de otros recursos como objetos pegados sobre la imagen, texturas que se generan a partir de objetos, texturas que se generan a partir de pronto de yo agarrar un pedazo de, no sé, de malla y ponerla sobre la pintura fresca, y eso me genera a mí una textura que pronto con pincel no hubiera podido lograr, ¿sí? Luego continúa una imagen que es como una hibridación de varias cosas. Ahí hay cartón, una botella, un avión. Y se presta pues para múltiples lecturas. El solo hecho de la botella de Coca-Cola ya da para muchas discusiones, ¿sí? Aparte que hay una insinuación como de unas piernas abiertas. Bueno, ya digamos que entran muchísimas lecturas en estos cimientos del arte contemporáneo. Y por último vemos Yves Klein, que es un artista que
yo les había comentado también, les eché de chisme, que él patentó un azul, el azul clean, y es un azul muy intenso que él dice que él se lo inventó, lo patentó y bueno, lo empezó a vender y qué tales. Y él lo que hacía era utilizar modelos, las llenaba de pintura y ellas, digamos que impregnaban o restregaban su cuerpo sobre unos lienzos gigantes y quedan este tipo de figuras, ¿sí? Una obra que en su momento, digamos, fue novedosa, fue también obviamente escandalosa, que si uno la trajera ahora a este contexto sería muy delicado hacer ese tipo de ejercicios, por todo lo, pues, lo que el panorama ahorita nos muestra, de objetualizar el cuerpo y todo esto, ¿sí? Más el de la mujer. Entonces salen este tipo de figuras y es ver cómo la pintura comienza a mostrar múltiples posibilidades. Y cuando hablamos de otras posibilidades en la pintura, necesariamente en algún momento tiene que aparecer este señor, que también ya lo hemos visto en algún momento, que es Jackson Pollock. Jackson Pollock era un señor que es como la vida muestra de lo curioso y lo conveniente también que puede llegar a ser el mercado del arte. El mercado del arte es una de las cosas más, no sé, más locas, diría yo, que uno puede ver, porque puede poner en la cumbre artistas que de pronto no tienen tanto talento en en la técnica, en el hacer, y por el contrario puede hundir a artistas que tienen muchísimo talento simplemente por una crítica o por un argumento que pueda desvalidar eso que ellos trabajan. Entonces Jackson Pollock es un personaje muy curioso porque él estudió arte y digamos que estuvo inmerso en este cuento pues de la pintura y demás. Y llega un punto en el que él comienza a trabajar el dripping. El dripping es sencillamente chorrear. El dripping es la técnica de chorreado. Y empieza a hacer bastantes ejercicios también performativos y comienza a configurar otras formas de hacer pintura. Entonces, una de esas formas de configurar la pintura es los formatos, los materiales y en la misma ejecución. ¿Cómo así? Bueno, digamos que Jackson Pollock no está usando caballete porque está usando el lienzo en el suelo, no está usando un bastidor, sino que el lienzo está la tela pura en el suelo. No utiliza paleta porque él saca unos palitos, estos palitos los llena de pintura y comienza a hacer un recorrido por el lienzo descalzo, y mientras va recorriendo el lienzo va chorreando, es decir, ni siquiera utiliza paleta para difuminar, para combinar, sino que es el chorreado directo. Algo que cualquiera de nosotros puede hacer sin duda alguna, ¿sí? Cualquiera de nosotros puede tener un lienzo gigante, tarros de pintura, palitos y comenzar a chorrear, ¿sí? Además que para los niños eso es algo riquísimo. Entonces comienza a hacer este tipo de obras y resulta que hay un crítico que lo agarra a él y comienza a hacer, digamos, como artículos y comienza pues como a desglosar o a, de alguna manera también suena feo, pero también comienza como a endiosar a este personaje y termina vendiendo estas obras carísimas, tanto así que hoy en día se siguen vendiendo carísimas, son Pollock originales, y comienzan pues también como a generar una aura sobre ciertos artistas, como volviendo los mitos. Alrededor de muchos artistas hay muchísimos mitos y artistas que son de renombre, ¿sí? Yo admiro, esto es también de Pollock, yo admiro, está la misma Frida Kahlo, que a mí no me parece pues tan buena como a veces la tratan de pintar, hablando en términos técnicos. ¿Sí? ¿Por qué no me dan las otras imágenes? Ah, bueno, este es otro Pollock también. Y sí, digamos que a veces se encargan como de generar historias y toda una mística alrededor de ciertos personajes cuando el trasfondo puede que no sea tan así. Yo no tengo nada en contra de Pollock, yo siento que en su momento fue valioso lo que hizo, pero siento que no sé, el recurso también se agota, ¿sí? El recurso comienza a tener también como un límite, y es lo que pasa a veces con el arte contemporáneo. Entonces, bueno, hoy en día se siguen vendiendo estas obras, son formatos gigantes, de chorriones prácticamente, de esta técnica del dripping. Se dice también que él hizo como
como un acercamiento a alguna comunidad ancestral de Estados Unidos, pues de estas comunidades indígenas de allá, y comienza a convivir con ellos, a tener como ciertos componentes rituales que le enseñan, y se dice que él se trajo esto a la pintura, ¿sí? Como les digo, puede ser un mito, puede ser que el man sí se la pensó, sí se trajo todo ese conocimiento y comenzó a aportarlo. Y lo interesante también, que ya comienza como a ligar aquí un poquito con lo que son los procesos de didáctica en pintura, es que a veces, o en el caso de Pollock, en realidad la obra no era el chorrión y en realidad la obra no era esas manchas que están ahí, sino que la obra como tal era ese proceso de elaboración. Acuérdense que por ahí en el parcial del primer corte hablábamos de que importaba más el proceso que el resultado, y eso es básicamente eso, es como un principio de eso que se comienza a aplicar en la didáctica. Empieza Pollock a hacer una especie de ritual personal mientras pinta. No sé, él podría decir que entraba en estados de trance, yo no sé, pero digamos que entraba en un proceso creativo profundo mientras chorrea esa pintura, y en realidad el show, el espectáculo era todo el mundo alrededor de él viéndolo chorrear. ¿Qué terminaba después? Pues una pintura como esta, inevitablemente, llena de capas, llena de formas, de colores, porque pues está chorreando pintura. Pero entonces ese proceso como tal es el que comienza a partir de Pollock a cobrar valor y a cobrar sentido. Entonces por eso los críticos, apoyados pues por los referentes que le dio Clement Greenberg, que era un gran crítico en la época, pues lo ponen en el top de los artistas y comienzan a escribir pues todo esto que yo estoy diciendo, que está prácticamente acabando con todo lo que los vanguardistas trataron de hacer. Él lo hizo, digamos, con su trabajo, ¿sí? Acabó con el caballete, acabó con el pincel, acabó con la paleta, acabó con el formato, acabó con el difuminado, muchas cosas que los vanguardistas querían en algún momento llegar a hacer. Entonces, digamos que siempre vamos a llegar como a este referente. Y aquí es donde empieza a haber una relación con el ejercicio que vamos a hacer y con todo lo que estamos compartiendo pues aquí. Resulta que comienzan a surgir con esto del arte contemporáneo otros modos de hacer. Y ustedes saben que nosotros siempre estamos, digamos, en todos los campos, replicando muchas cosas que pronto inconsciente o conscientemente siempre sucede así. Entonces, esta dinámica, digamos que en los colegios, en el contexto escolar, se comienza también a indagar desde la primera infancia, estos estudios que se hacen, pues, en algún momento chévere que le damos a Lowenfield, que habla como de las etapas del dibujo y comienza a explicar de qué edad a qué edad el niño debería estar dibujando qué, y comienza a hacer como un análisis bien interesante de eso. Con todos estos estudios, pues también se comienza a indagar qué es lo que le puede servir a un niño, a un joven, a un adolescente para pintar, y se comienzan a hacer todo tipo de exploraciones con materiales y con, digamos, con otras implicaciones artísticas. Por lo menos miren acá, me comparto esto, es que se me desordenaron las imágenes. Miren acá por lo menos esto, ya la imagen cómo comienza a cobrar otras significaciones, sencillamente con sensibilizar el ojo, diría yo. ¿Sí? Esto es una pelotica de este juego, no recuerdo cómo se llama, racquetball, no sé. Y es empezar a configurar qué forma o con qué puedo asociar un objeto para, digamos, complementar una imagen. En este caso, pues lo vieron alguien, no sé, lo vio como una falda, y esa falda terminó siendo el motivo para hacer una bailarina, ¿sí? Entonces digamos que es también como ese componente de creatividad que se comienza a abordar a partir de la imagen, por lo menos esta también. Una rosa se pone sobre un papel en blanco y esta rosa, pues con su gama tonal y con su forma y con todo lo que propone, termina siendo pues un flamenco, ¿sí? Y son ejercicios que surgen de esa misma exploración, que en algún momento chévere también, por lo menos en los contextos donde ustedes lleguen a trabajar, indagar sobre esos, por ejemplo, con esos objetos que hay alrededor, si hay plantas, si hay plumas, si hay, no sé, tierras, si hay piedras, comenzar a mirar como cuáles son todas esas
posibilidades de los objetos que hay y con ellos plantearse, digamos, la posibilidad de crear imagen. Hay pinturas, por ejemplo, bueno, ahorita vamos a ver eso, hay diferentes formas de lograr imagen sin necesidad de llegar a lo tradicional. Acuérdense lo que nos está hablando María Caso de lo inesperado. Llegar un día a un salón y decir, bueno, vamos a pintar, pero no vamos a pintar con pincel, ¿sí? Vamos a pintar con tal objeto, con tal cosa, generar tal dinámica, ¿sí? Y bueno, esto de la pintura pues comienza a generarse desde otras dinámicas y surgen propuestas como esta, ¿sí? Esta es una artista colombiana también, que lo que hace es un performance. Recuerden que el performance es como una acción en la que hay una intención pues detrás de todo lo que se está haciendo. Y ella hace algo muy curioso y es que hace un acto muy inocente que es soplar unas burbujas, pero las burbujas cuando estallan en la pared resulta que es como una pintura roja. Y cuando comienzan todas esas burbujas a estallarse, pues con el paso del tiempo y de la acción, pareciera que la pared está manchada de sangre. Entonces hay muchas lecturas que se pueden hacer desde un trabajo de estos, ¿sí? Puede estar hablando de la guerra, puede estar hablando del dolor, puede estar hablando de la inocencia que es manchada con sangre, puede estar hablando de muchas cosas porque es un acto muy pueril el hecho de jugar con burbujas, es un juego. Y ese juego termina siendo macabro, porque es toda ella pasa mucho tiempo soplando las burbujas sobre la pared y esa pared se va volviendo, digamos, de un tono específico, ¿sí? Imagino que utilizó algún tipo de pigmento especial para hacerlo. Entonces es como otra posibilidad de este recurso pictórico. Hay también otro artista caleño, ya les muestro aquí, se llama, que es un artista vigente incluso, él aquí en Cali sigue trabajando, tiene un espacio muy chévere donde él sigue haciendo cosas y sigue, digamos, como en pro de la cultura aquí en Cali, se llama Oscar Muñoz. Y él tiene una obra bien curiosa en la que también lleva el dibujo, por ejemplo, lleva otros contextos. Voy a mostrarles aquí un pedacito. Acá. Mira, esto es súper sencillo, pero bien interesante. ¿Listo? ¿Qué pudieron ver ahí? ¿Qué me dicen? Para yo escuchar a los que me tienen hablando a toda. Máster, eso era que arena. Era el suelo y él estaba pintando con agua. ¿Era agua? Uh-huh. Yo pensé que parecía como harina, o sea, pensé que era harina, no sé por qué. No, era agua. Entonces es muy curioso porque el mismo, algo muy particular de las obras de arte contemporáneo. Ay, yo sí escuchaba quién está hablando y es que me empezó un video a reproducirse y yo como que, ¿qué pasó? Bueno, entonces, algo muy curioso es, por ejemplo, los nombres. Esa obra se llama Retrato. Y si yo miro, bueno, retrato pues una foto de una persona, no sé, algo fotográfico, pero el juego de palabras también me dice mucho, es retrato, o sea, tratar varias veces. Y la acción consiste en dibujar con agua sobre un suelo caliente, o sea, es un dibujo que nunca va a estar terminado, ¿sí? Es como una lucha y él va con el pincel tratando de recrear a alguien, pero ese alguien se va desvaneciendo. El trabajo de él trata mucho de eso, por eso los trabajos de él siempre son con agua, porque él ve en el agua como esa posibilidad de mostrar como esa condición efímera que tenemos nosotros, ¿no? Él básicamente lo que hizo fue buscar una estrategia o una técnica como tal para estampar el agua, ¿sí? Es una cosa que, digamos, él sigue siendo como pionero en esto y tiene obras muy interesantes, digamos, como en ese sentido, como de esa vaporosidad. De hecho, en el Museo de la Tertulia hay obras de él todavía y siempre digamos que es en esa búsqueda, en esa exploración. Él hizo parte
de esta época que aquí en Cali llamábamos Ciudad Solar, en la que muchos artistas se reunían por ahí por la Merced en una casa y como que trataban de indagar en otras formas de hacer. De esa época, de esa misma Ciudad Solar aparece Andrés Caicedo, pues, con sus libros, con su cineclub. Andrés Caicedo fue el que trajo el cineclub a Cali, porque él tenía pues esa inquietud de, digamos, de que la literatura abarcara todos los espacios de Cali, ¿sí? Entonces, digamos que todas esas corrientes o esas formas de hacer del arte contemporáneo terminan de alguna manera empapando la educación y terminan ofreciéndonos otro tipo de contenidos y otro tipo de proceso en esa elaboración de imagen. Entonces surgen por lo menos cosas como esta. A veces uno mira estos ejercicios y sí puede, obviamente puede ser una recursividad en últimas, pero si uno se pone a analizar el contexto histórico, tiene algo más allá de la creatividad. Ya vimos que el arte contemporáneo nos empieza a posibilitar muchas herramientas para abordar la imagen, ¿sí? Ahora con lo digital, pues ni se diga. Ya hace 8 días tuvimos esa discusión ahí álgida con el tema de lo digital, con el tema de la hiperrealidad, qué es real, qué no, ya hasta qué punto uno no sabe cómo separar una cosa de la otra. Y bueno, aquí también es explorar qué otras posibilidades hay. Dentro de estos materiales, créanme que yo he visto demasiadas cosas. Yo he visto pinturas que se hacen con papel aluminio, he visto pinturas que se hacen con tornillos, he visto hacer mandalas con canicas y ejercicios que terminan siendo muy corporales, porque una de las propuestas de estas nuevas formas de educar es que el arte o estas dinámicas en el aula sí o sí tengan una corporalidad y tengan una experiencia que atraviese el cuerpo. Entonces la pintura, por ejemplo, yo siempre he notado que por lo menos cuando pongo a las personas a pintar con las manos, hay otro tipo de experiencia cuando pinta con el pincel. El pincel de alguna manera pone distancia. Obviamente con el pincel puedo lograr cosas que con la mano no, pero el pincel me sigue poniendo una distancia, es de hecho más largo que un lápiz. Mientras que cuando alguien pinta con tiza es directo, es como cuando hacemos arcilla, ¿sí? La mano se unta, tengo que poner cuidado, estoy sintiendo directamente esa textura. Y es muy loco, porque lo hemos hablado varias veces, como ahorita los niños incluso sienten temor de ensuciarse, sienten temor de untarse, sienten temor de manchar la ropa, y son cosas que hacen parte de la experiencia. Y digamos que dentro de estas didácticas del arte y de la pintura es importante que esos espacios brinden la seguridad para esa experiencia. ¿Y cómo se brinda seguridad para una experiencia esta? Bueno, pues con todo lo que hemos hablado ahora. El tema de la improvisación, el tema de la espontaneidad, el tema de innovar, el tema de generar sorpresa, el tema, digamos, de abarcar una actividad con un objetivo específico, pero más allá de un objetivo, digamos, como producto físico como tal, es un objetivo que en ese transcurso, en ese transcurrir de creación de la imagen, pues surgen experiencias que permitan, digamos, hacer reflexiones sobre la imagen, reflexiones sobre ciertas cosas ahí. Es muy curioso, yo por lo menos a veces lo hago. A mí me gusta chismosear cuando alguien está trabajando y comenzar a preguntar cosas. ¿Por qué usaste este color? Y a veces la persona comienza a hacer unas reflexiones que a lo mejor si no le hubiera preguntado no lo habría visto así o estaba inconsciente o digamos que muy interesante eso. O propiciar el tema de la charla. En las artes plásticas, a diferencia de danza, a diferencia de teatro o a diferencia de música, tiene la particularidad de que la gente se puede ensimismar o puede compartir mientras está creando, ¿sí? A veces hay actividades que sí requieren extrema concentración, pero en una mesa, en un taller, varias personas están pintando y mientras pintan, pues se puede propiciar un tema de conversación. Mientras pintan se puede propiciar una reflexión o escuchar una canción a ver qué sienten o ver qué otras cosas pasan, como que bueno muchachos, está sonando esta canción, vamos a ver qué nos hace sentir si pintamos con el dedo meñique de la mano derecha, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa si con el codo hacemos círculos y comenzar como con ese juego, ¿no? Como ver todas las posibilidades
técnicas que puede tener incluso el cuerpo. Entonces, eso es como mucho de lo que acontece en primera infancia, pues ustedes pueden ver a esas profesoras de niños, pues inventarse cantidad de cosas que ayudan también a estimular, pero a veces también es interesante ver qué pasa si pongo esto en un contexto en el que no necesariamente son niños, porque pasa mucho. A veces cuando uno hace estas actividades con gente adulta, los resultados pueden llegar a sorprender bastante. Miren, por ejemplo, esto, ¿sí? Archimboldo en el Renacimiento estaba haciendo imágenes, configurándolas a partir de frutas y verduras, y aquí digamos que la misma fruta, el objeto como tal, propicia pues la creación de esta imagen, ¿sí? Algo que los dadaístas estarían encantados de ver, porque están, digamos, de alguna manera contradiciendo y nutriendo al mismo tiempo todo ese bagaje que viene del academicismo, esas formas tradicionales de hacer. Entonces ver cómo el arte también tiene eso tan bonito, y vuelvo, insisto, en especial las artes plásticas, de esa recursividad. Sí, yo a veces admiro mucho a los, en el espacio donde yo trabajo, admiro mucho, por ejemplo, a los profes de lo corporal y de lo musical, porque sí o sí tienen que generar una sincronía con todos, generar una imagen entre todos, y digamos que desde unas concepciones bastante complejas a veces, ¿sí? Una obra de teatro a mí me parece que muy compleja, nomás poner de acuerdo a tanta gente para un ensayo, para que eso salga, ya me parece el trabajón, y me parece que es supremamente amplio y que hay que tener unos recursos brutales para hacer eso. En el caso de las plásticas, digamos que es más como personal. Obviamente yo puedo enfocar trabajos hacia lo grupal, que también es súper chévere, pero es un poco más tranquilo a veces. Y lo otro también es que el material no necesariamente es un impedimento. ¿Por qué? Porque hay tantas texturas, hay tantos tipos de papel, hay tantas maneras de crear imagen, hay tantas posibilidades de yo crear de la nada una imagen, que básicamente, en pocas palabras, yo no me varo por material, ¿sí? Que es algo muy chévere, porque hay contextos en los que a veces uno llega y no hay material. Y no por eso los chicos, las chicas, los adolescentes van a dejar de vivir una experiencia artística. Entonces, ver todas las posibilidades siempre que hay de crear imágenes. Y cuando hablo de crear imágenes, no necesariamente estamos hablando de arte realista. Miren aquí todo lo que se pudiera llegar a configurar con esta manzana. Imagínense, por ejemplo, un mural, una pared gigante pintada de blanco, y que todos los niños puedan ir configurando con la manzanita diferentes tonos, y que todos esos tonos conformen una figura más grande, ¿sí? Son como cosas que van surgiendo ahí en el hacer. Bueno, en el caso de los niños, pues ya eso es muchísimo más ilimitado. Cómo yo puedo pintar con hojas, cómo puedo usar esta actividad del cepillito, ¿sí? Cómo yo pongo cinta sobre un papel, riego, después despego la cinta y me queda una textura. Todo eso también hace parte de un juego y de una exploración. ¿Qué pasa si yo de pronto no utilizo cartulina y utilizo, no sé, papel pergamino? ¿Sí? ¿Qué pasa si en vez de usar pinceles utilizo los pies? ¿O qué pasa si combino colores fríos y le hago contraste con un color cálido? ¿Sí? Y empezar a mirar esas posibilidades. Y algo que muchos artistas decían, que varias veces les he compartido esto, es que muchos artistas tenían la inquietud de volver a ese estado natural que tienen los niños de creatividad. Ellos hacen espontánea y libremente, y no están juzgando la experiencia, simplemente la están viviendo. ¿Qué pasa con uno como adulto? Bueno, uno como adulto, si ustedes se ponen a ver, no hay un día en que uno no juzgue, uno juzga todo, ¿sí? Y lo peor es que uno se juzga a uno mismo todo el tiempo. Entonces uno está haciendo algo y de uno empieza, no, pero está quedando feo. No, pero no está quedando como el de tal persona. No, pero a fulanita le quedó más bonito. No, pero, y si me entiendes, son como preceptos que tenemos, de unos condicionamientos ahí súper extraños que a veces ni siquiera son impuestos, sino que son personales. Algo que pasa mucho con las redes sociales, que hablamos hace 8 días, cómo la gente puede llegar a comparar su vida entera por todas las fotos bonitas que pone alguien, y ay, la vida de él es mejor que la mía, y puede que ni siquiera sea así, ¿sí?
Entonces miren que es jugar, básicamente, es jugar y saber que estas dinámicas dieron pie a lo que conocemos como arte contemporáneo también y que de alguna manera tienen que llegar a otros contextos. Miren, por ejemplo, esto, Van Gogh, que es pues la locura, Van Gogh que siempre va a ser un referente para muchísimo, sí, Van Gogh, a veces uno, cuando mira la historia del arte, uno a veces también queda como en jaque tratar de ubicarlo en un movimiento así específico, porque eso tiene impresionismo, yo a veces le veo también como cosas fauvistas, eh, expresionismo, ni se diga, entonces uno como que este man, ¿qué? Y tenía pues como una forma muy particular de hacer. Bueno, también alrededor de él se han dicho muchas cosas. Ustedes saben que alrededor de un artista se crean unos misterios y unas cosas ahí, pues que en el fondo uno no sabe si son ciertas. Pero más allá de si son ciertas o no, es el trabajo como tal. Fue una persona que vivió para su obra y eso es muy bonito. Sí, me parece que eso es muy genuino. ¿Por qué? Porque, bueno, puede que haya alguien que pinte y pinte con la mera intención de ser famoso, ¿sí? O de lograr vender muchas obras, o que pinte con la intención de llegar a ser supremamente reconocido. A Van Gogh no le interesaba nada de eso, pues dentro de lo que se ha podido investigar. Él podía pasar todo un día pintando y él no sabía qué iba a comer, pero él lo hacía porque si no lo hacía, algo pasaba. Y yo sé que a muchos de ustedes les puede pasar eso. Independientemente del lenguaje artístico con el que tenga más inclinación, llega un punto en el que uno como que, pues madre, si no estoy en un contexto creativo, si no hago algo que salga de mí, que tenga color, que tenga algo, a mí me va a dar algo, ¿sí? A mí me pasaba muchísimo con la escritura, por ejemplo. Yo a veces, si no escribía, no, la cabeza me volvía una locura. Yo sentía que tenía que escribir todo eso que me estaba llegando, si no, no dormía. A ustedes les puede pasar con, de pronto con el teatro, con la danza, con la música, como que se levantan a la madrugada con esas notas ahí en la cabeza y hasta que no las toquen en la guitarra, en el tambor, lo que sea, no descansan. Entonces digamos que vivir en función de eso, pues es muy genuino, es como seguir ese instinto, es seguir esa, ¿cómo se llama? Ese llamado interior, esa creatividad que está ahí, tal cual como lo hace un niño. Un niño no está, digamos, como pensando, ¿será que sí? ¿Será que no? No, él hace. Y después de que hace, ya como que empieza a sacar sus propias conclusiones. Y en últimas, la humanidad aprendió así. Si yo me pongo a ver el fundamento, el cimiento de todo conocimiento que ahora es científico, pues en algún momento fue empirismo. Ensayemos aquí a ver qué pasa, revolvamos esto con esto a ver qué sale. Ah, sí funcionó, no funcionó, listo, escribamos sobre eso. ¿Sí? Toda la base del conocimiento de ese empirismo es ensayar, equivocarse, explorar, volver a mirar, volver a repasar, ver qué pasó, qué funcionó, qué no funcionó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vemos en esta imagen, por ejemplo, está los girasoles de Van Gogh, que es una obra bellísima. Esos amarillos de Van Gogh, él tenía algo con el amarillo, yo no sé, hay quienes dicen que él tenía un leve daltonismo. Yo no creo, yo creo que él simplemente amaba este color y trataba de explotarlo al máximo. Los girasoles de Van Gogh hechos con objetos. Y miren que es muy similar a lo que hicimos en algún momento, como de, por ejemplo, explorar objetos amarillos y ver de esos objetos amarillos que hay en mi cotidianidad, cómo los puedo yo ubicar de tal manera de que me genere otra cosa y de que pueda indagar con otros colores cálidos como esos ocres, esos rojizos. Ahí veo juguetes, veo botones. Miren ese fondo tan espectacular. Son como llaveros, botones, cadenitas, eléctricas, sí, chaquiritas, de todo para configurar una imagen. Entonces, qué chévere que en estos contextos en los que en algún momento apliquemos didácticas de las artes, siempre dejemos esa invitación a mirar con otros ojos todo, ¿sí? Y yo considero que las artes plásticas ayudan muchísimo a eso, a hacer un análisis de la imagen de muchas formas porque es uno el que la construye. Y cómo la construyo, pues ya me configura demasiados elementos. Bueno, este ya lo hemos visto. Ok. Hasta ahora vamos bien. ¿Alguien quiere decir algo?
Ay, bueno. ¿Por qué les muestro todo esto? Bueno, pues porque nosotros vamos a hacer una actividad, como les decía al principio, yo les solicité un material por temas de tiempo dudo que se puede hacer ahora. Entonces lo que voy a hacer es darles como las pautas de ese ejercicio para que ustedes la próxima clase lo puedan presentar y puedan, digamos, como crear una imagen también a partir de ahí. Es como una especie de pintura sin ser pintores. De pronto en algún momento ya han trabajado este tipo de ejercicios con niños o con jóvenes, pueden ver cómo nosotros le podemos dar ese plus y qué podemos descubrir también en ese proceso. ¿De qué se trata la actividad? Yo les pedí un lienzo, les pedí papel seda, agua, y ¿qué más? Y unas tijeras pues como para recortar y cartulina negra, ¿sí? Lo primero que van a hacer, a ver, yo les muestro acá. Creo que tengo una imagen. Sí. Miren esto. Tengo acá. Aquí hay como un ejemplo, ¿sí? Sobre el lienzo, bueno, primero lo que yo voy a hacer es rasgar, recortar, sacar muchos trocitos de ese papel seda, muchos trocitos del papel seda. Ese papel seda lo voy a ubicar sobre el lienzo y a medida que lo ubique sobre el lienzo voy añadiendo agua. Por eso les pedí como un spray, un splash, estos dispersores, pues. Comenzar a humedecer y este papel seda, como es tan delgadito y como mancha tanto, va a llegar a un punto en el que pareciera que se va a pegar al lienzo. Lo dejo ahí, digamos, un periodo como de 10, 12 minutos, 15 minutos, como que él alcance a arrojar bastante color al lienzo y luego retiro todos los papelitos. Cuando retire todos los papelitos me va a quedar un lienzo texturizado con diferentes colores. Y encima de este texturizado, una vez esté seco, con la cartulina negra, yo voy a crear una escena, ¿sí? Voy a crear una escena que yo sienta que es significativa para mí. Puede ser un recuerdo, puede ser una mascota, puede ser un lugar, puede ser un espacio que yo sienta que es significativo para mí, ¿sí? Entonces, yo aquí tengo incluso, esperen, les muestro, changos, que tengo un poco de pestañas aquí abiertas. Ya, aquí está. Voy a mostrarles aquí como el proceso. Otra vez, vuelvo y les explico por si hay dudas. Igual si hay dudas, preguntan, no hay que encallar. Porque después, ¿cómo hacen? Aquí está. El proceso es el siguiente. ¿Sí? Aquí está. Está el lienzo. Nosotros vamos a hacer con un lienzo, pero nosotros vamos más cachezudos y lo vamos a hacer en lienzo. Usted puede ir en papel, pero en un lienzo va a durar muchísimo más. ¿Sí? Yo voy a recortar ese papel seda, trocitos, los colores que quiera, los que me surjan. Traten también de conectar con estas actividades que hemos hecho de emoción y color, de ver, no sé, qué me produce un rojo, qué pasa si estoy con este rojo y me produce otra cosa y encima le pongo un amarillo, que sea una exploración visual también desde el color bien interesante. Una vez tengo todos mis trocitos, no necesariamente tienen que ser cuadrados, ¿sí? No sé, ay, se me ocurrió hacer un corazón, un círculo, un cilindro, un triángulo y ver qué pasa. Y con eso empecé a colocar encima, ¿sí? Una vez tenga los trocitos, pues los voy ubicando. Y bueno, aquí lo hacen con un pincel, yo lo hago con un spray porque digamos que humedece más rápido. A veces cuando uno hace con pincel, pues el papel se queda pegado al pincel y es como incómodo. Y el papel se humedece y queda aquí, digamos, sobre el lienzo, ¿sí? Y a veces pues la teoría del color se aplica a todo y obviamente también a estos papelitos, entonces comienza a botar tinta y se comienzan a difuminar los colores entre sí. Miren acá, esto tan bello. Comienzan a difuminarse los colores y generan unas texturas bien chéveres. Eso queda súper bacano. A mí me encanta hacer esta actividad porque siempre salen cosas súper chéveres. Una vez ese papel esté un poquito seco, pues yo lo retiro, lo puedo botar y me va a quedar mi lienzo texturizado, va a ser un fondo texturizado. Pero la actividad no acaba ahí. ¿Por qué? Porque ustedes están en licenciatura en Educación Artística y Cultural, entonces, ¿qué más se le puede hacer a ese fondo? ¿Sí? Una vez ya tenga mi texturizado,
Yo voy a agarrar la cartulina negra y voy a crear una escena. ¿Cómo voy a crear la escena? Bueno, voy a recortar, voy a dibujar, no sé, se me ocurre. Uno de los paisajes que a mí más me encanta es la playa. Yo soy loco en una playa, yo vivo por una playa, o sea, si yo puedo pasarme a vivir a un lugar que tenga playa, yo feliz. ¿Sí? Entonces, puede que sobre ese papel texturizado yo recorte unas palmeritas con cartulina negra, recorte un sol, recorte un ave, recorte unas montañitas, recorte unas ondas que reflejen el mar y las pego sobre ese lienzo texturizado. Es decir, que me va a quedar el lienzo con los colores y en una primera capa una escena, ¿sí? En la bitácora, ustedes van a escribir por qué escogieron esa escena y qué representa para ustedes, ¿sí? Ese sería el ejercicio para dentro de 8 días. Esa actividad no se demoran mucho haciéndola, eso lo pueden hacer en un transcurso de 2, 3 horas máximo. Quería explicarles era todo esto para que estuviera como más sustento el ejercicio y no fuera echar color por echar color, ¿sí? Sino que supiéramos que tiene una intención, que toda obra de arte debe tener también como una intención para que, digamos, tenga también como un sustento. Entonces, ¿cómo vamos a salir? ¿Se entiende la actividad? Sí, profe, una pregunta. En la bitácora era escribir por qué escogimos esa escena y qué más. ¿Por qué escogieron esa escena y qué significa para ustedes? Porque allí yo pudiera colocar básicamente cualquier cosa, pero chévere conectar con, pues, con algo mucho más profundo, conectar con, no sé, un recuerdo, conectar con un ser querido, conectar con, no sé, algo que sea muy significativo para mí, pensar por un momento también qué es significativo para mí, si un objeto, si un recuerdo, si una persona, si un lugar, si una mascota, lo que sea. No logré comprender, profe, no logré comprender muy bien qué hago con la cartulina negra. No, Ok. un pedacito. Ok, con la cartulina negra lo que se va a hacer es un contraste básicamente. Como hay tanto color en el fondo, al yo pegar negro sobre ese poco de color, pues esto negro se va a ver con mucho contraste, ¿sí? Un ejemplo así bizarro. Digamos que lo más importante del mundo para mí es este celular. Entonces yo voy a recortar la silueta de este celular y le voy a hacer el cargador y voy a hacerle el cosito que va enchufado. Entonces yo recorto esta silueta con la cartulina negra y la pego. ¿Sí? Como aquí hay tanto color, esto va a resaltar muchísimo. Y va a resaltar el cablecito y el enchufe. Es un ejemplo revisar. Ahí ustedes van a crear una escena de algo muy significativo para ustedes. Se me ocurre. No sé, puede ser como... es que si yo doy ideas, después las hacen. Entonces como que... Pero puede ser, no sé, como una señora cargando una niña. Entonces se vería como la silueta en negro de la señora cargando a la niña pegada sobre ese fondo de colores, ¿sí? O, no sé, yo tirando el birrete, porque para mí lo más importante en este momento es terminar mi carrera. Entonces hago el muñequito tirando el birrete en cartulina negra y lo pego ahí, entonces quedaría como una silueta. Sería como si esas... ¿Sí? No, perdón, qué pena. Yo cuando ya termine te hago la pregunta. Qué pena. No, dime. A ver, o sea, entiendo es que el fondo es la textura y la silueta de la escena X es lo que, valga la redundancia, vamos a hacer con la cartulina blanca, o sea, la silueta. Exactamente. La cartulina negra, perdón. Ok, listo. Pero en la bitácora van a justificar por qué escogieron esa escena, para que no vaya a pasar como que hice una flor y ya, sino que piensen por un momento qué los llevó a recrear esa escena, qué surge para que ustedes quieran hacer cierto elemento y por qué esto y por qué no lo otro. Sí, queda también como una reflexión ahí en la creación de la imagen. Digamos que toda imagen que se crea, pues debe tener un significado, ¿no? Yo creo que cuando uno se mete a Pinterest y ve ese reguero de imágenes, hay una intención detrás de todo eso. ¿Sí? Hay, digamos, como una razón de ser de que esa imagen esté ahí. Entonces, ustedes van a crear una imagen partiendo de una técnica súper sencilla, aparte chévere y relajante de hacer, y pues debe tener como un sustento. ¿Por qué escogí esa imagen? ¿Qué es lo que hace que yo escoja hacer esto y no otra cosa? ¿Sí? Es básicamente eso lo que harían. Ese ejercicio pues será para que en 8 días lo tengan y ahí sí hablen ustedes, cada uno expone, me muestra qué hizo, me lea lo que escribió en la bitácora. Pues si es demasiado personal, pues
trata de acomodar las palabras para que no sea invasivo. Pero pues nos muestra ese ejercicio a ver cómo les va. Aparte, es muy curioso porque la técnica es igualita, la que van a usar, pero ningún trabajo va a quedar igual a otro. Ninguno. Yo les aseguro que ninguna textura va a quedar igual a la otra. Y eso es lo que le da como ese clic ahí, ese plus, ¿sí? ¿Estamos claros? Listo, máster. Ok. No sé, entonces por hoy podemos dejar ahí. Mañana, chicos, no falten, bueno, igual no pueden faltar, pues estén muy pendientes del seminario. A ustedes se les va a compartir el enlace en la mañana por los grupos de WhatsApp para que ingresen, porque ustedes van a ingresar es por redes sociales, por Facebook Live, para que puedan ahí comentar, participar, y digamos pues como interactuar con esos invitados que tenemos, y aprovechar mucho el espacio, ¿sí? Aparte que van a haber compañeros que también van a mostrar cosas. Hay unos ejercicios que se van a mostrar, hay digamos unas reflexiones que se van a hacer. Entonces, chévere que conozca lo que hace el compañero, chévere que conozcan esos otros talentos y que pasemos un rato distinto, un rato chévere. Miren que esa reunión de hace 8 días, que se alargó bastante, era una reunión que estaba programada para 1 hora o menos, porque era socializar los semilleros. Y miren que todo se dio para que durara 2 horas. Entonces, a mí me generó la sensación de que, como hace rato no nos vemos, no compartimos, yo siento que la FUP o nuestra forma de ser estudiante profe y entre compañeros es como muy como de allegarle al otro, ¿no? Como de sentir que el otro está ahí, de escuchar, de ver, de interactuar. Como ya llevamos 1 año sin eso, cada que se da esa oportunidad chiquitica de interactuar con los demás, se aprovecha al máximo. Entonces, eso que pasó hace 8 días, de que esa reunión se alargara tanto, para mí habla de esa necesidad de que tengamos más espacios como esos, ¿sí? Y reflexionar, pensarse también, porque la universidad no es solamente clases, y no es solamente teoría, y no es solamente lo que dice María Caso, la educación bulímica, sino ver, explorar, sentir, generar conocimiento desde lo que otros hacen, otros saben, y yo qué puedo aprender ahí, qué puedo sacar de eso. Que no todo me guste, pero esto que me gustó yo lo tomo y como que, ok, esto lo guardo aquí en mi bitácora, ¿sí? Entonces, para que participen y se animen, que no se queden tan callados. Listo, entonces nos vemos mañana pues en el seminario, chicos, chicas. Chao, máster, gracias. Vale, listo, voy a dejar de grabar. Gracias. Y que descansen, para que sea un ratico.